Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante, pero que además ya se tradujo en reforma constitucional y que tendrá implicaciones, créame, relevantes en la vida política y social de nuestro país. El tema de la paridad de género. Pero no somos expertos, María Teresa, ustedes sí. Así que lo primero que haría es preguntarte a ti, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto del principio de paridad? Bueno, gracias por la invitación. El principio de paridad, a mí hay un concepto que me gusta mucho de una ley macro, ¿no?, a nivel internacional sobre la paridad democratizadora, ¿no? Y señala que la paridad, ¿no?, es el llevar al equilibrio en la participación de hombres y mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado incluso, ¿no? Claro que en el ámbito privado, bueno, es otro tema y es más difícil, pero en el ámbito público, que ahora vemos tanto en los tres poderes, ¿no? Y algo bien interesante también que señala en este documento es que se debe de ver como una meta, ¿no? La paridad no es ya un mecanismo como acción afirmativa o un mecanismo para mientras, ¿no? Es un objetivo, ¿no? Es un objetivo, es un estado de cosas permanente. Es un estado de cosas y es una meta que va a legitimar a los poderes públicos, ¿no?, democráticamente. Es decir, es un elemento, ya lo podemos considerar hoy en día como un elemento de la democracia. A ver, Leti, pero paridad quiere decir 50-50 en todos los espacios de responsabilidad y de toma de decisiones públicas. Así es, o incluso 50+1 porque somos más mujeres en el mundo. No, me parece interesante, pero así dar el dato concreto, porque nos dice muy bien María Teresa, es una idea democratizadora, es una idea que abarca todos los ámbitos de la vida público-institucional, déjenme decirlo así, y además la tendencia es que sea un objetivo, es decir, tiende a ser permanente. Así es. Me gusta mucho que se empezó por el lado de público y privado, porque justamente esa fue la división del trabajo, de que la mujer se queda en el hogar y el hombre sale a trabajar, y cuando más mujeres salen al espacio público, hay que ver esa parte de más hombres se responsabilizan del trabajo privado, pero el punto es cuántas mujeres estaban en el espacio público y en qué nivel del espacio público y por qué razón empezamos por acciones afirmativas y hoy vamos hacia la paridad total. A ver, ¿y por qué? Las acciones afirmativas implicaban ir dando como ciertas ventajas y beneficios por estar en una posición desigual la mujer, por eso hablaba de equidad y hoy de igualdad. Y las acciones afirmativas, si seguimos a ese ritmo, al menos los estudios de ONU Mujeres te dicen que vamos a tardar muchos años en esta inercia que se va llevando, de que se van incorporando más mujeres, pero lentamente. ¿Qué hacer para que haya un efecto que impulse y que te diga, ya no vamos como pasó con las cuotas, que 30, que luego 40 y ahora la paridad? ¿Por qué vas así? Porque el proceso ha sido lento. Si vas a las universidades, pues obviamente hay, al menos en la Facultad de Derecho, más mujeres que hombres, pero en los trabajos ya no. Y cuando viene el proceso de maternidad y vienen las otras decisiones, empiezan las desigualdades. Empieza a, digamos, a separarse. Pero hay resistencias a este tema de la paridad, y mejor decirlos desde este, digamos, primer bloque panorámico para entender el tema. Y las resistencias provienen desde, sobre todo, las perspectivas más masculinas y más patriarcales, que entre otras cosas objetan lo que tú decías, María Teresa, y te lo quiero preguntar directo a ti porque sé que además tienes una anécdota que contarnos, que es precisamente objetan lo democrático de la paridad. ¿Qué decir frente a eso? Claro, bueno, mucho se alega, ¿no?, en que no es democrático, ¿no?, porque es darle un privilegio a las mujeres en el sentido de que los partidos políticos tienen que postular forzosamente el 50% de mujeres y eso, pues hay muchas posturas que lo consideran como un privilegio, ¿no? Y desde luego que no es un privilegio, ¿no?, son mecanismos para poner en igualdad de circunstancias a hombres y a mujeres, ¿no?, como para que arranquen de la meta en la misma línea y no las mujeres atrás y los hombres adelante, ¿no? Y en todos los ámbitos y en todos los espacios se presenta esta resistencia, ¿no? Inclusive, bueno, hay la anécdota, ¿no?, así muy breve, yo estoy estudiando el doctorado ahí en jurídicas y en un seminario salió el tema del principio de paridad, ¿no? Y bueno, compañeros que concretamente uno de los compañeros señalaba que para él era antidemocrático, ¿no? Y era
un principio, como yo les decía, ¿no? de otorgar privilegios a las mujeres y atentaba en contra de la democracia de un país, ¿no? de un Estado. Y bueno, no falta mucha conciencia, ¿no? de la razón por la cual las mujeres deben pues de ocupar, ¿no? la mitad, porque somos la mitad, ¿no? Somos más, como decía la doctora, ¿no? Y yo aquí encuentro, si me lo permites, explicar como 3 razones, ¿no? principales, ¿no? La primera es que pues, es un derecho humano. Entonces es el derecho a participar en la vida política de manera activa y de manera pasiva, ¿no? A votar y ser votada. El segundo sería, hombres y mujeres tenemos necesidades diferenciadas. Entonces esas necesidades diferenciadas se tienen que atender. Si no hay mujeres, ¿no? en la mesa de discusión, en el debate, que pongan las necesidades, ¿no? la necesidad de atender, ¿no? estas necesidades, valga la redundancia, entonces pues no va a haber quien lo ponga. Terminamos siendo ¿no? los hombres los que explicamos cuáles son las necesidades de las mujeres. Exactamente, ¿no? Y finalmente no es por falta de voluntad, no es por no querer, sino porque no lo están viviendo, ¿no? No, te lo tengo clarísimo como hombre. Aquí hay un ejemplo de una película que me gusta, ¿no? Una película que se llama Tierra Fría, que es la historia de una mina en Estados Unidos en los años 70, donde obligan, ¿no? ya por ley, a que las mujeres empiecen a trabajar en la mina. Y dentro del sindicato había una mujer nada más, ¿no? Como representante pues, ahí de las mujeres, y ella pone en la mesa la necesidad de que las mujeres necesitaban baños portátiles, ¿no? Algo tan, pues vaya, parece tan simple, ¿no? Pero los hombres pues no necesitaban los baños, ¿no? Allá en las minas, las mujeres sí. Y hay toda una discusión en que eso sería un privilegio. Entonces, que si le otorgaban los baños a las mujeres, algo tenían que darle a los hombres, ¿no? Equivalentes. Y finalmente, eso me gusta porque es un ejemplo muy simple, pero cómo tenemos diferentes necesidades y se tienen que atender. Y si esta mujer no hubiera estado ahí, no se hubieran dado los... Y la miopía de lo masculino frente a las necesidades de lo femenino, que me parece que es absolutamente comprensible, pero se habla de conceptos que me parecen muy interesantes, incluso ahora hablaremos de una ley en el siguiente bloque, pero de todas estas cosas que creo que nos ayudan a entender esto que María Teresa dice y que se han capturado con ideas, esta idea del techo de cristal, luego hablan del suelo pegajoso, luego hablan del techo de cemento y hablan del techo de diamante. ¿Qué quieren decir estas cosas? Digo, porque me parece que son muy elocuentes y me parece que el auditorio puede tomar nota del significado de estas ideas que en realidad lo que transmiten son realidades, patrones culturales y dinámicas sociales. Yo creo que vamos a explicar los 4 conceptos, pero tomaría de María Teresa, porque me parece muy gráfico, el tema de empezar a correr en la misma línea. Ella dice, las mujeres empiezan a correr, no salen del mismo punto de partida, sino que salen atrás. Pero no solo eso, sino casi siempre la mujer tiene una carrera de obstáculos y el hombre la tiene más libre. Y eso tiene que ver con lo que ahorita me estás preguntando. Cuando nosotros decimos que hay un techo de cristal, hay algo que nos limita, pero que es invisible. No se ve, no es tan claro. Estamos llegando a un punto y hasta ahí quedamos. Quiero regresar al tema de que no somos minorías, porque las acciones afirmativas se han dado respecto de minorías, en el caso de Estados Unidos, respecto de la minoría afrodescendiente, por ejemplo, hasta que llega un punto en donde ya hay igualdad de oportunidades. Sería para las mujeres, en algunos casos se aplica y en otros no. Pero el techo de cristal significa que hay algo que no ves, que hay algo que te detiene, y lo que tienes que tener claro es qué. O por qué este suelo pegajoso que dices, bueno, ¿por qué no puedo levantar? ¿Por qué no puedo llegar más? Sí, aparentemente las condiciones, repito, en las escuelas, en las universidades ya son iguales, y por qué en el primer trabajo ya no. ¿Qué pasa en ese proceso? Y yo creo que en mucho está determinante la biología con el tema de la maternidad y los roles y los estereotipos de que el cuidado le toca a la mujer, y eso detiene muchas veces sin que lo veas. Estás haciendo el doble esfuerzo, el doble trabajo, y no estás viendo que eso te está colocando en una posición de desventaja. Me parece muy interesante. Regresemos a ese punto que nos lleva, Leti, que tú lo pusiste sobre la mesa, María Teresa, al inicio, que es lo de que la paridad en realidad debería o debe orientarse a la dimensión de lo público, pero también a la dimensión de lo privado. Y ahí te pregunto, muy concreto, ¿qué le implicaría o qué le implica que eso se vuelva una realidad, ya no a las mujeres, sino a los hombres?
Pues mucha sensibilidad, ¿no? Información, difusión de esta información. El cambiar es lo más complicado, ¿no? Cambiar esta construcción cultural, estos roles o estereotipos de género en que pues la mujer finalmente pues es la que tiene que ser mamá, la que cuida a los hijos, ¿no? No sé si el hijo sale muy, no sé, descarriado, ¿no? Y va mal en la escuela, pues es que la mamá no está al pendiente, ¿no? Y el papá pues está trabajando, ¿no? Pero la mamá es la que debe de estar al pendiente y en lugar de estar al pendiente sale a trabajar o sale a vender sus productos. Entonces, esto tiene que cambiar, o sea, tiene que haber las obligaciones compartidas dentro del hogar, ¿no? Y también, por ejemplo, la parte proveedora. Desde ahí, bueno, ¿por qué el hombre tiene que ser necesariamente el proveedor y cargar? El proveedor y la mujer la cuidadora. Y llevar toda la carga, ¿no? Entonces, debe ser como un consenso al interior de las familias de cómo se van a organizar, tanto en la parte económica, tanto en la parte de cuidar a los hijos y a las hijas, pero no porque debe ser, ¿no? Sino porque en ese momento así conviene o así lo están decidiendo, y no por cumplir, ¿no? Un rol o un estereotipo o cumplir con la sociedad y no salirnos del patrón, ¿no? De lo correcto. A ver, en el rol ya no de lo femenino, sino de la masculinidad, a los hombres lo que se les enseña, entre otras cosas, es que lo que tienen que tener es una carrera exitosa, prominente, en fin, que les permita ser ese proveedor, protector en la dinámica familiar. Esto que nos dice María Teresa en realidad lleva a replantear el asunto, porque lo que te reclamaría desde ese estereotipo de la masculinidad el hombre sería que compartir estos roles va a tener un costo importante para su propia proyección profesional. ¿Qué contestar a eso, Leti? Porque ahorita toda la carga está de un lado, cuando hay corresponsabilidad se equilibra. Entonces, cuando para la mujer existe el momento necesario de decidir si quiere continuar con la vida profesional o si quiere atender de tiempo completo a la familia, cosa que ningún hombre se le va a plantear. Todo por razones biológicas, porque un ser se gestó en el vientre de una, entonces tiene que plancharle la ropa hasta los 30 años, ¿no? Entonces, como que, ¿por qué razón el tema de la... nexo, como si la biología fuera destino, y en el caso de la mujer, cualquier desarrollo profesional va a necesitar que estar poniendo en la balanza todo el tiempo varias cosas, e incluso entrar en el rol de lo que se ha llamado la mala madre, ¿no? La mala madre irresponsable que está prefiriendo ir a la entrevista a TV UNAM en lugar de estar atendiendo a los niños y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que el gran problema es justamente cómo están fijados los roles, cómo están fijados los estereotipos, y que si la mujer decide algo, lo decide con culpa, porque socialmente no era lo que debe hacer, y en cambio el hombre no tiene ningún conflicto porque no se siente responsable, sino más bien siente que si ayuda está bien, pero no la corresponsabilidad total. Incluso la culpa la podría sentir del otro lado, sentir que está abandonando su carrera profesional por estar realizando labores de cuidado que en principio en ese no le corresponderían a él. Pues me parece muy interesante. Vamos a un corte y vamos a regresar aquí a Observatorio. Y lo que les voy a preguntar es qué trae esta reforma constitucional que, si no me equivoco, ya se aprobó. Es decir, ya en la Constitución mexicana el concepto y el principio de paridad se ha introducido, y quiero que me ayuden a entender en qué aspectos, en qué ámbitos, con qué efectos, y algo muy importante, Leti, que tú mencionabas antes de iniciar el programa, que es que también se mete la perspectiva de la paridad en pueblos indígenas, que me parece también muy, muy importante. Pero ya regresamos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros, que estamos hablando de la paridad de género en la Constitución mexicana, porque ya es una realidad, como ya lo decía, constitucional. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando del principio de paridad de género en los cargos, en los puestos públicos de toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida nacional, que ya está incorporado a nuestra Constitución. Leti, ¿cómo llega esta reforma a la Constitución? Una reforma que establece el principio de paridad, que modifica la Constitución incluso para que ya no se hable de varones y mujeres, sino de hombres y mujeres, y que nos va diciendo que en los distintos poderes, ejecutivo, legislativo, judicial,
órganos constitucionales autónomos, pero también en los distintos órdenes de gobierno, incluyendo el municipal, debe de observarse el principio de paridad. Yo creo que hay que tener muy claro que esta reforma constitucional tiene un antecedente importante en sede judicial, porque empezó con esto que se le llama litigio estratégico y con casos muy específicos a buscarse tanto en el Tribunal Electoral como en la Suprema Corte que se hablara de la paridad que se le llamó horizontal y vertical, para que abarcara todas las instancias públicas y los niveles de gobierno, porque algo que sucede a nivel ejecutivo federal no sucedía en los gobiernos locales y en los municipios. Entonces, esto no podía seguir a partir de amparos y juicios de protección de derechos de los ciudadanos, sino que se buscó que con una reforma constitucional se cuidara mucho el lenguaje que se usa en la Constitución. En el caso del varón y la mujer, pues venía desde el 74, y que se viera cómo hay una serie de artículos que tenían que tocarse para abarcar completo la paridad horizontal y vertical que se le llama. O sea, con esto lo que se hace es garantizar que en todos los órdenes de gobierno y en todos los poderes públicos se observe el principio de paridad. Incluye órganos constitucionales autónomos, incluye poder judicial. Al ratito hablo de qué problemas específicos hay en el Poder Judicial, pero la idea es que esto se vaya logrando en algo que ahorita se le está llamando paridad total. A ver, tú decías, María Teresa, al principio en el bloque anterior que en realidad lo que se busca es una meta. Es decir, que esto no quiere ser una medida excepcional, sino que es una meta que debe de lograrse tarde o temprano. Desde el punto de vista de la implementación práctica de esta reforma, que está por aprobarse, es decir, ya falta nada más el voto de algunos congresos estatales, pero que es un hecho que será reforma constitucional, creo, muy pronto, además se aprobó de manera unánime, si no me equivoco. Es decir, la traducción práctica de este principio de paridad constitucional, ¿cómo se debe de ir implementando? Porque yo supongo que esto llevará su tiempo. Sí, desde luego. Bueno, hace rato también comentaba la doctora, ¿no? Del tiempo que va a tardar, ¿no? Pues lograr la paridad en general entre hombres y mujeres. Y ahorita me estoy acordando de un artículo que leí el día de ayer, pero era sobre el machismo, pero en las empresas o algo así, una cosa así, ¿no? Y señalaba que va a tardar 200 años, ¿no? En que lleguemos, ¿no? En todos los espacios de la vida pública y privada a que lleguemos a una paridad. 2 siglos. ¿No? 2 siglos, ya ni siquiera nuestros bisnietos, yo creo, lo van a ver, ¿no? Pero sí debemos de entenderlo como una meta, como un principio, como una nueva forma de ver la democracia, ¿no? Yo creo que a partir de ahora, dentro del el concepto de democracia va a tener que entrar como un elemento para definir lo que es la democracia, desde luego la paridad, ¿no? Difícil de comprender, difícil de que sea aceptado, ¿no? Por la sociedad, por estas construcciones culturales. Yo diría, pues primero hay que esperar a que se vaya renovando la población, ¿no? Por no decir muriendo, y que ya traigan los nuevos otro chip, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos, ya ellos traen otro discurso en este sentido y ven la parte de los hombres y de las mujeres desde otro punto de vista. De hecho, esto no lo han dicho ustedes, lo digo yo. Yo creo que una de las razones que ayuda a explicar por qué se logra esta reforma tiene que ver con que ya se garantizó un principio muy importante, prácticamente paridad en las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Es decir, ya hoy es la primera legislatura en la que tenemos prácticamente 50% de diputadas, 50% de senadoras, y creo que eso ayuda. Definitivamente. No hubiera podido pasar esta reforma como pasó, unanimidad en ambas cámaras, porque además a ver quién se atrevía a pasar a tribuna a hablar en contra. Claro. Entonces, lo políticamente correcto para todos los hombres, aunque no estuvieran de acuerdo muchos, era ser paritario. Entonces, a mí me tocó estar allí en el público en el Senado y era ver quién es más paritario todavía y si puedo colocar algo más arriba. Se puede, está bien, es decir, la tendencia fue hacia favor de la causa. Eso fue lo que vi, ¿no? Pero era casi... Lo bonito de todo esto es que atrás, no solo en diputados y senadores, sino atrás las mujeres que están impulsando como mujeres en plural, como 50+1, están muchas mujeres haciendo el cabildeo y haciendo el trabajo del convencimiento
porque a veces hay que hacerlo, porque a veces se va postergando, porque a veces se va diciendo, pues ya está casi, entonces se acaba el periodo extraordinario, en fin. Yo creo que hay un trabajo de presión desde afuera también muy fuerte, y son esas organizaciones fuera del Estado a las que tendrán que estar vigilando que esta igualdad formal se vaya traduciendo en una igualdad material y que no nos lleve mucho tiempo lograrla. Me parece muy interesante. ¿Qué decir? Porque también todo el tiempo escuchándolas he pensado que la resistencia tendemos a pensar que es exclusivamente del sector masculino. Y no es así. Yo ahí me gustaría escuchar argumentos, María Teresa, explicarle a aquellas mujeres que piensan que esto no es una buena idea, por varias razones, ya sea porque están convencidas de que el rol, digamos, de cuidado es el fundamental, ese es un argumento, pero también por otras razones que tienen que ver con aquellas mujeres exitosas que dicen es que no, llegar a una posición de éxito debe ser el resultado del mérito logrado y no de una fórmula constitucional que te garantice ya un espacio para el contingente femenino, digamos, de cajón. ¿Qué decir hacia este sector, en este caso de mujeres, que tienen sus dudas frente al principio de paridad? Pues bueno, sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que igual número de mujeres que de hombres que están en contra, ¿no? de este principio de paridad o de la participación de las mujeres en los diferentes espacios públicos y privados, ¿no? Esta carga cultural de la que hemos estado hablando, pues no permite a muchas mujeres como ver más allá de sus roles tradicionales, ¿no? Y además, entre las mismas mujeres no creen que las mujeres tengan esa capacidad o tengan esa preparación, ¿no? Y como ejemplo, yo estoy haciendo mi trabajo de investigación de tesis del doctorado, la participación política de mujeres indígenas en un municipio en el estado de Puebla. He hecho varias entrevistas, estuve en las elecciones, voy a ir ahorita el fin de semana a la elección extraordinaria, y lo que manifiestan las mujeres es pues que no confían en que otra mujer las gobierne, ¿no? O que, bueno, qué bueno que las mujeres empiecen a participar, pero no como una presidenta municipal, ¿no? O sea, no, hasta allá, ahí sí no. La ¿no? misma Todavía lógica está. mucha resistencia, pues en este caso, digo, a nivel municipal. No, pero me parece muy interesante y además nos ayudas a introducir ese otro elemento que también está en la reforma, que es el tema de las mujeres indígenas, es decir, que también se incluyó este término de paridad, pensando, creo que no solo en las mujeres, ayúdanos a entender ese aspecto. Bueno, yo creo que en relación a lo que está diciendo María Teresa y en relación a tu pregunta, yo estoy recordando el tema de Griselda Álvarez cuando va con Reyes Heroles para ver si podía ser gobernadora de Colima. Primera gobernadora y entonces Reyes Heroles le dice, tú estás preparada, pero el pueblo de Colima no. Claro que López Portillo al final le dijo, empieza a hacer tu campaña y va para adelante. La primera gobernadora, y estamos hablando ya de los años 70. Entonces, te decía antes que el Poder Judicial tuvo mucho que ver en ir abriendo la brecha, pero en el caso de las poblaciones indígenas tuvimos varios casos en Oaxaca y en Chiapas donde a pesar de haber ganado una mujer, no pudo gobernar. No la dejaron gobernar. Tanto en Oxú como en Chenaló, y el caso que conocemos de Eufrosina, cómo se ha ido abriendo paso a pesar de todo, porque una cosa es que digas que así debe ser de acuerdo a la ley, porque la ley en este caso se adelanta a una realidad que en el caso de las comunidades indígenas está mucho más atrás del resto, porque aquí lo que tienes que mover son costumbres ancestrales que te dicen que la mujer no participa. Entonces lo que se tiene que hacer es una política pública diferente y un enfoque diferente de sensibilización y de trabajo en las comunidades indígenas, totalmente diferente a lo que vamos a hacer en el resto. Pero me parece bien interesante porque lo que estás diciendo es que son, en este caso, medidas legislativas, constitucionales, que van contra cultura. Es decir, me gusta porque nos recuerda que el derecho no solamente es, como muchos piensan, un instrumento conservador, sino el derecho puede ser una palanca de transformación social y de transformación cultural, y en ese sentido, aunque parezca paradójico, los abogados pueden ser actores revolucionarios. Sí, parece de veras paradójico, pero efectivamente, muchas veces hemos tenido, prácticamente desde Roma, qué valor le vas a dar a la costumbre en relación a la ley y cómo la costumbre, decía Nino, normalmente le gana a la ley, pero en estos casos es, a ver, una exclusión a las mujeres es contraria a los derechos humanos a las mujeres, a su derecho a la participación política, a su posibilidad. Imagínense en las comunidades indígenas
una visión de las mujeres, lo que te debe cambiar las cosas, y hoy no está así. Entonces, esta medida que tú haces de casi la mitad, yo creo que hay más hombres en oposición, y en el caso de las comunidades indígenas va a pasar lo mismo, va a haber oposición de mujeres, oposición de hombres, pero lo que se tiene que ver es entrar al convencimiento del por qué se tienen que cambiar las cosas. Me parece muy interesante. Van a faltar las leyes secundarias, María Teresa. Eso es nada más explicarle un poco al auditorio qué significa, porque no es lo mismo el Poder Ejecutivo que el Poder Legislativo, que se integra a través de elección popular, y entonces desde la garantía de las fórmulas de las candidaturas ya vas incidiendo en la conformación del órgano, que el Poder Judicial, cuyas designaciones dependen también de exámenes, de concursos y de una serie de mecanismos en los que el mérito se vuelve muy importante para ser jueza, juez, magistrado, magistrada, incluso ministro, ministra, aunque ahí es distinta la fórmula, que los órganos constitucionales autónomos, que los ayuntamientos. Es decir, lo único que quiero es un poco que hagamos un mapa de cuáles podrían ser los énfasis que deberán de tener las leyes reglamentarias en cada uno de estos ámbitos. Bueno, en el tema del legislativo, de hecho, bueno, ya desde el 2014 existía el principio de paridad a nivel constitucional, ¿no? Y ya los partidos políticos pues tenían la obligación de presentar 50% de candidatos mujeres y 50% hombres, ¿no? En el tema del ejecutivo yo lo veo muy complicado, ¿no? Porque, bueno, para empezar, haciendo como un paréntesis, a nivel estados, ¿no? Ahí falta los gobernadores, ¿no? Los gobernadores, pues no hay, o gobernadoras, pues no va a haber un mecanismo para que exista paridad, y hoy por hoy tenemos 2 gobernadoras mujeres, ¿no? 2 gobernadoras, y durante un buen periodo, hasta hace pocos años, tuvimos ninguna, ¿eh? Y pues no se ve a futuro, ¿no?, cómo vaya a ser. Ahora, las leyes reglamentarias pues tienen que establecer los mecanismos de cómo los ejecutivos, tanto federal como locales, tienen que designar a sus equipos, a sus secretarios y secretarias. Aquí estás hablando del presidente, presidenta, gobernador, gobernadora, cómo tiene que integrar a su equipo de gobierno con una lógica paritaria. Con una lógica paritaria que, bueno, no veo cómo la fórmula, ¿no?, de cómo lo van a poder reglamentar, ¿no? Si hay, no sé, 19 secretarías o 20 o no sé cuántas sean, que la mitad y la mitad. Además, aquí yo creo que sí es un poco más complicado pensando en los temas, ¿no? En los temas, y también me imagino en las lógicas políticas, ¿no? Es decir, de las afinidades, de las cercanías, de las negociaciones, porque yo lo que me imagino es que los gabinetes no se integran por voluntad libérrima del titular del Ejecutivo, sino también en un esquema de negociación con grupos, sectores, apoyos, etcétera. Ese es un punto interesante ese, Leti. Muy difícil. Hasta ahorita había sido una decisión política, así como hay un gabinete paritario en Canadá, aquí se había dado ya gabinete paritario a nivel local. El gabinete no el ampliado, sino el concentrado del actual gobierno paritario. Sale una mujer ahora, entra hombre y ya se rompe la paridad. Es muy difícil, pero yo quisiera recalcar que ahorita pues tenemos a la primera mujer secretaria de Gobernación en toda la historia de la vida política de México. ¿Y qué secretaría ha tenido más mujeres? Pues turismo, porque el turismo es más femenino. Ahí está el estereotipo, ¿no? Tienes que ir a sonreír, tienes que ir a un tema, ¿no? Creo con una secretaria, ¿no? Con una secretaria, y es la secretaría con más mujeres. No hemos tenido una secretaria de Hacienda, a pesar de que hemos tenido mujeres muy preparadas ya. Recientemente sí hubo subsecretarias y personas en el Banco de México, pero yo creo que en el Ejecutivo es mucho más difícil la decisión, efectivamente, por la cohesión de los grupos, pero pues habrá que intentarlo. Ahora, a nivel municipal, con el síndico, con los integrantes de los ayuntamientos, pues va a haber que hacer el esfuerzo. Va a ser muy interesante. Vamos a un corte y regresamos. Ya vimos legislativo, ya dijimos, mal que bien, los tres, que al menos a nivel nacional, la paridad se vino logrando ya desde hace algunos años, y esta integración es la integración más paritaria de la historia del Congreso de México, sin duda, y es un ejemplo a nivel mundial, además hay que decirlo. Ya dijimos que el Ejecutivo está complicado porque es un tema de designaciones por parte del titular del Ejecutivo, y
tú decías, y quiero que regresemos por ahí, que algo nos quieres contar del Poder Judicial, Leti. Entonces ya regresamos aquí a Observatorio Semanal. Quédese con nosotros que estamos platicando de cómo se va a implementar esta reforma constitucional en materia de paridad de género, que sí quiere decir 50% hombres, 50% mujeres, o como dice Leti Bonifaz, ¿por qué no 51% mujeres y 49% hombres? Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal y estamos hablando de este tema de la reforma constitucional en materia de paridad de género. Veíamos, ya no lo repito, cómo funciona el legislativo, las dificultades que enfrentaría el Poder Ejecutivo, pero tú decías, Leti, que nos querías contar qué es lo que sabemos de qué sucede en esta materia en el Poder Judicial. Sí, así como podemos contar a las gobernadoras con los dedos de las manos, podemos contar a las ministras todavía con los dedos de las manos de las gobernadoras. Y en el caso del Poder Judicial, hizo Jacqueline Martínez un estudio muy interesante del techo de cristal en el Poder Judicial, ya tiene algunos años ese estudio, y entonces se veía cómo la mujer no participa en los concursos con mucho miedo al cambio de adscripción. Es decir, que te vayan a mandar mañana a Torreón o a Villahermosa o a Chilpancingo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el hombre asciende, llega a su casa y dice nos vamos a ir a tal parte, y ya se da por hecho que la mujer lo va a seguir, y que pues nomás hay que ver cuándo empieza la escuela de los niños y listo. Entre otras cosas porque se asume que la mujer no tiene una responsabilidad profesional propia. Exacto. En el caso de la mujer, primero tiene que saber si está casada, si el marido la va a acompañar. Si no está casada y tiene hijos, tiene que ver cómo va a construir en el nuevo lugar su círculo de apoyo. Es decir, si aquí deja a los niños con la suegra, con la mamá, con la cuñada, con la vecina, ese círculo de apoyo no va a existir en el otro lugar. Y entonces el decidir irme, o si no cuida a los hijos, cuida a los padres, cuida a alguien. Entonces tiene que ver la red de cuidado cómo se va a manejar. Y por el otro lado también se pueden inscribir igual número de hombres y mujeres, pero el tiempo de estudio que tienen unos y otros es distinto, porque el hombre puede llegar a su casa y decir, estoy preparando el examen, no me molesten, cerrar la puerta y se acabó. La mujer tiene que decir, voy a estudiar, y mientras está intentando empezar a estudiar, viendo si no se está quemando nada en la cocina, si la ropa ya está planchada, si el lunch de los niños del día siguiente está listo, si los uniformes están limpios, etcétera, etcétera, y no se puede llegar, cerrar, hacer lo mismo, porque nadie va a hacer el otro trabajo, salvo que hubiera un caso excepcional de corresponsabilidad. En la película, ahora que estamos promoviendo el cine, de Ruth Bader Ginsburg, se ve cómo el esposo fue clave en el apoyo para que ella pudiera despegar. Entonces, no siempre existe. Que las mujeres apoyen a los maridos en su éxito profesional es común, lo contrario es excepcional. No, y me parece muy importante en un poder que tiene además muchas particularidades y en las que, como decíamos, en principio se juega a partir del mérito la carrera judicial. Están los números 20-80 y 20 y tantos, 70 y tantos, y no ha pasado de allí. En números de juzgadoras. De jueces y magistrados. 80-20 o tantito arriba del 20 y tantito abajo del 80. Así de grave está. No, interesantísimo. Y además en un momento en el que, es para otro programa, pero el que se está discutiendo cuáles deberían de ser las reglas de acceso al Poder Judicial y las reglas para hacer la carrera judicial y de romper la endogamia, digamos, dentro del Poder Judicial. Pero si ves la totalidad del Poder Judicial, hay más igualdad porque abajo están proyectando mujeres, claro, muchas. Claro. Pero el tema de por qué ellas no logran ese ascenso, y ahí se ve el techo de cristal. No son las titulares del juzgado. Al respecto, perdón, justamente ayer estaba tomando ahí en Jurídicas un curso. Quien nos lo estaba impartiendo nos decía que él había acudido al Poder Judicial a dar de estos cursos de género precisamente, ¿no? Que además son puntos que les ayudan para ascender, ¿no? Y se maravillaba de por qué había puros hombres en el curso, ¿no? Y preguntando le decían, no, pues es que los hombres son los que se anotan en los cursos porque son los que tienen el tiempo, ¿no? O sea, la mujer sale de aquí, los cursos son después de las 7 y son los fines de semana, ¿no? Entonces, el hombre precisamente no tiene el tiempo para atender al curso, para juntar sus puntos para ascender, pero la mujer tiene que salir disparada a recoger a los niños a no sé dónde, a ver lo de las tareas, a lavar la ropa y pues no puede tomar aprovecha el curso del que depende
La posibilidad de ascender, ¿no? Y de pues, tener un crecimiento profesional, ¿no? Y esas reglas después no se ven, es decir, es impresionante. Cuando Morena presentó alguna de sus reformas o propuestas de reforma al Poder Judicial, Morena, que suponemos que tiene esta idea, que ha impulsado también estas reformas, ponía, por ejemplo, lo del cambio de adscripción obligatoria rotativa en el Poder Judicial, con lo cual, pues, termina con la posibilidad de hacer carrera para las mujeres. Sí, porque aparentemente la norma es neutral, pero no es neutral porque en los hechos hay obstáculos de la vida real que van a impedir, no hay neutralidad ni hay igualdad, hay que fomentar que eso se dé con medidas, acciones afirmativas muchas veces. Muy interesante. Órganos constitucionales autónomos, supongo que es más fácil porque aunque no todos, pero en su mayoría los dirigen cuerpos colegiados, es decir, cuerpos de 10, 12, 14 personas. Me imagino que por ahí la idea de paridad sería que la integración de esos órganos directivos sea paritaria. Sí, efectivamente, ¿no? Y justo estaba yo revisando, ¿no?, la integración de los órganos constitucionales, y pues hoy en día todavía es muy baja la participación de las mujeres en los cuerpos colegiados, ¿no? Como comisionadas o como que estamos hablando, consejeros del INE, del IFE. Bueno, del IFE ya no. Del INE, del INAI, del INAI, del INEGI, de la COFESE. Del INE ya no existe el INE, ¿no? El INE ya no, el de evaluación educativa no, pero sí existe el IFET. Sí, pero por ejemplo el INEGI es casi puros hombres, ¿no? Creo que hay 3 mujeres entre presidentes, vicepresidentas, directivos. Me parece que son 12 en total y hay, no recuerdo si 2 o 3 mujeres, ¿no? En este momento también presidentas, la verdad solo me viene a la mente Alejandra Palacios de la COFESE, porque ya tampoco en el INAI tenemos presidenta mujer, que tuvimos mucho tiempo. Es decir, es interesante cómo también ahí la tendencia vuelve a jugar hacia favor de los hombres. Y perdón, el INAI comenzó, yo recuerdo cuando comenzó, tengo una muy buena amiga que estuvo trabajando muchos años ahí, la mayoría eran mujeres, siempre, ¿no? Y funcionaba muy bien, ¿no? En su inicio. No, sin duda. Digo, y sigue funcionando, pero al momento de ya... Las recomposiciones, es que esa es un poco la tendencia. Y ahí te quiero preguntar a ti, Leti, tu opinión sobre algo que dijo María Teresa. ¿Cómo hacerle con las gubernaturas? Es decir, porque la tendencia es a que los gobernadores en su enorme mayoría son hombres y eso se prefigura desde la selección de los candidatos para gobernador. ¿Qué hacer ahí? Yo creo que aunque están obligando a los partidos políticos a tener también al interior de ellos cursos, perspectiva de género y entender cómo funciona esto y cómo está la visión masculina patriarcal predominando, no se ha visto mucho efecto. Sí se ha visto que algunos no han usado ese dinero en lo que debería ser y al final de las decisiones se vuelve un acuerdo de caballeros auténticamente y pactos como de grupos en donde las mujeres están excluidas. Ahorita estaba recordando a Jacqueline Pechard en el viejo INE, donde decía cualquier acuerdo de cantina ya no lo voy a tolerar, claro, porque yo me voy a atender la casa y ustedes se van y al rato vienen con que acordaron claro, algo que yo no sé. Ustedes se van a las 6 de la tarde y se van a dar una comida larga con una sobremesa enorme, ahí acuerdan las cosas y yo estoy fuera de ese acuerdo. Yo me acuerdo también que eso decía Jacqueline. Hay mujeres preparadas en todos los niveles, en todos los estados ya, yo creo que solo hay que ver las universidades, decías del INEGI, y estaba pensando en que hay carreras que todavía siguen siendo más masculinas, todos los temas de economía, de estadística, esto que maneja el INEGI, pareciera como que... Matemáticas, actuaría, o sea, todas las cosas duras, digamos. En ese porque se ha también tenido el estereotipo que las mujeres no somos buenas en eso, cuando en realidad hay mil maneras de demostrar lo contrario. Bueno, en el caso concreto, yo creo que los partidos políticos tienen que hacer una gran tarea de la formación de cuadros y dar la oportunidad a las mujeres y no estar haciendo las trampas que han hecho, ya sabemos, las Juanitas, todo demás, ya, y tienes que hacer la vacuna contra cada nueva idea. Sí. Y ya no solo salir a la tribuna a decir que estás convencido de eso, sino realmente que el convencimiento sea real para que cuando te toque decidir y dar la misma oportunidad. Si lo vas a lograr o no, hay que intentarlo. Alguien me explicaba algo que es interesante y que lo creo, que al final lo que se le pide a nosotros, a los hombres, en una situación además empoderada, es que renunciemos a privilegios. Es decir, que tenemos que estar dispuestos no solamente a tomar el discurso, sino a renunciar a privilegios que la estructura patriarcal histórica nos ha venido dando y en los cuales nos encontramos muy cómodos. ¿Qué piensas de eso, María Teresa? Pues sí, la conciencia, ¿no?, que tienen que hacer, pues sí, principalmente hombres, ¿no? Al respecto, pues es muy importante.
y yo creo que, pero no debe ser tan fácil, o sea, hay pocos hombres, ¿no? Con mentes así tan abiertas. Yo insisto en que viene desde abajo, ¿no? La educación ahorita en las escuelas, como meterle mucho a los niños y a las niñas. Como luego dicen, pues ya los grandes ya no hay mucho remedio que hacer, ¿no? Pero a lo mejor pensar en renunciar a privilegios, pero desde unas bases, desde la primaria, ¿no? Pero ese es el tema que dice ONU Mujeres, va a tardar mucho. Si nosotros le apostamos a eso, así 200 como en el años, tema sí. de la ecología hay más conciencia en las generaciones más jóvenes, podría ser, pero ¿cuándo te va a dar el efecto? Por eso hubo que dar este empujón y que el derecho se adelantara en esta situación que es extraña, porque efectivamente... Y que va a suponer una cosa de aprendizaje para todos y para todas, ¿eh? Definitivamente. Sí, yo pienso, las cuotas de género, pues sí es una medida artificial, ¿no? Completamente. Pero si no se les daba la oportunidad a las mujeres, nunca iban a tener experiencia y entonces era un círculo vicioso, ¿no? Si no tenías la experiencia, no tenías la preparación, no tenías la posibilidad de estar en puestos de decisión o algún puesto que no fuera de decisión, ¿no? ¿Qué responderle? Porque ahora que escuchaba a María Teresa, ese argumento que es un argumento clásico en el tema de el problema es que no hay suficientes mujeres para los cargos. ¿Qué contestar? Sí, esa es eternamente Yo creo que... Insisto en el tema de las universidades y en cómo sí está habiendo mucho desarrollo profesional muy importante de muchas mujeres, pero que desafortunadamente volvemos al punto de que han tenido que optar por seguir una vida profesional exitosa o los temas familiares, o hay quien detiene durante la época de la reproducción y retoma más adelante. En el caso del Poder Judicial, cuando se vuelven a integrar, ya sus compañeros van mucho más adelante, y yo creo que es un tema donde cada vez más mujeres van a ir entrando a tener mayores posibilidades de estar en la misma aptitud que los hombres, siempre y cuando el hombre también tome las corresponsabilidades privadas. Por eso nunca hay que desligar lo público y lo privado. No solo ver qué pasa en esta esfera, sino ver y qué pasa en la otra para que la compensación sea total. Es muy interesante, porque los hombres sí tendemos a pedir esa separación de espacios de lo público y lo privado, y no, ahí sí lo privado tiene absolutamente una incidencia sobre lo público y viceversa, María Teresa. Sí, efectivamente, el tema de lo privado es interesante porque, bueno, hablando de violencia de género, ¿no? Que a lo mejor no es exactamente este tema, pero pues antes se decía, no, el Estado tiene la obligación, ¿no? De prevenir, de atender, de sancionar la violencia de género en el espacio público. En los espacios privados, pues es la vida privada de las personas y uno no tiene por qué incidir, ¿no? Y pues, ¿dónde ocurrían los casos más graves de violencia de género, de feminicidios? Pues era al interior de las cuatro paredes donde nadie ve y nadie escucha y nadie sabe nada, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que al interior en el ámbito privado, pues también el Estado tiene que tener cierta injerencia, ¿no? Y tiene que promover como decía, la corresponsabilidad en las labores de la casa, ¿no? Que los hombres, hace rato decían, es que me ayuda, ¿no? En los trabajos de la casa, oye, ahí es tan lindo porque cocina, ¿no? No es que colabore, es que tiene que, es parte de sus obligaciones, ¿no? De su corresponsabilidad. Entonces, como cambiar ese chip y ver pues, las responsabilidades de los dos. Muy bien. Última pregunta, 30 segundos. Explícanos esto del cambio de el varón es igual a la mujer. Ahora dice la Constitución, los hombres son igual a las mujeres. ¿Por qué desapareció la palabra varón? Bueno, yo me regresaría hasta que las cuestiones de lenguaje son restrictivas de derechos, como cuando Ermila Galindo quiso ser diputada y le dijeron, no, dice los mexicanos tienen derecho y allí no están las mujeres. Pero en todos los otros artículos sí, pero en derechos políticos no. Entonces yo creo que es una cuestión que podría parecer intrascendente, pero cuando te dicen damita entiendes todo, ¿no? Entonces, el varón y el hombre, hablamos de hombre y mujer y yo creo que es mejor ese término. Me parece muy bien y me gustó además el ejemplo. Muchísimas gracias a María Teresa, muchísimas gracias a Leti Bonifaz. Creo que ha sido un programa no solamente sustantivo, muy interesante y muy desafiante, porque al final ellas no son las que nos traen la reforma constitucional a la mesa, pero sí son, entre otras personas,
entre las que las han promovido y las han promovido por muy buenas razones. Así que bueno, ahora nos toca a todas y a todos en lo público y en lo privado traducir este principio de paridad en una realidad en los distintos ámbitos de decisión de nuestra vida. Gracias por habernos acompañado aquí a Observatorio Semanal, y nos vemos, como todas las semanas, en TV UNAM el próximo domingo.